Muy buenas noches, señoras y señores. Hay pocas cosas que reflejen mejor la decadencia de nuestra época que la igualación de los hombres y los animales. Una igualación que no puede consistir en ascender a los animales, sino en descender a los seres humanos. La humanización de los animales, un imposible, solo es el preludio de la animalización de los humanos. Hoy vamos a hablarles de esto y de otras varias cosas relacionadas con la humanofobia que se está extendiendo por todo nuestro occidente como un cáncer. Y en nuestra sección Desde Fuera tenemos un titular del Diario Público que dice: Canadá considera que el sexo con animales no es delito si no hay penetración. Bien, la ley canadiense legaliza el sexo con animales siempre y cuando, como dice el titular de Público, no se produzca penetración. Dejando de lado la galanura del tema en sí, que ya hace falta, aquí lo principal es que nadie ha manifestado la menor protesta. Bueno, nadie no. Ha habido una protesta, pero no para señalar lo repugnante de este asunto que degrada la condición humana, no. La directora ejecutiva de Justicia Animal en ese país, Camille Lapchuk, ha puesto el grito en el cielo porque la ley canadiense da vía libre a los abusadores que usarán a los animales para su satisfacción sexual, como lo oyen. Estamos como para que nos caiga encima un meteorito y nadie nos eche de menos. Bien, damos paso a algo que les vamos a contar al respecto de este asunto. El amor a los animales es un noble sentimiento humano. De hecho, el hombre es el único animal superior que vive junto con otros animales por el placer de hacerlo y sin necesidad objetiva alguna que le obligue a ello. Además, nuestro proceso de humanización ha venido acompañado por los animales. En cierto modo, el hombre entra en la historia de la mano de ellos, pues solo hablamos de historia a partir del Neolítico, que se caracteriza por la agricultura y justamente por el uso de los animales para tareas agrícolas y ganaderas. Nos hemos humanizado también a través de los animales. Hasta nuestros días, caballos, vacas, corderos, gallinas, cerdos o cabras eran realidades inmediatas para la inmensa mayor parte de la humanidad. Pero en las últimas décadas, los procesos de modernización y de urbanización nos han alejado de la vida natural tanto que hoy en los zoos pueden visitarse burros y vacas como antaño se hacía con el okapi y el ornitorrinco. Esa extrañeza transformada en añoranza ha impulsado un movimiento general de regreso hacia lo natural. Pero ese mismo impulso ha generado un sector radical que ha desembocado en el vegetarianismo primero, en el veganismo después y que incluso ha terminado llevando a cabo acciones violentas no solo ante ciertas actitudes humanas frente a los animales, sino incluso contra el hecho mismo de aprovechar las prestaciones animales en forma de piel, carne, huevos, leche, fuerza o entretenimiento. La realidad es que la naturaleza del hombre es carnívora, algo que disgusta profundamente a los militantes veganos. Su tracto digestivo es el propio de las especies que se alimentan esencialmente de carne, y la forma en que su visión está dispuesta es igualmente característica de los carnívoros. De hecho, el ser humano no ha hecho otra cosa que cazar animales o producirlos para vivir de ellos, y toda la civilización se ha creado sobre esas prácticas. Parece bastante plausible creer que el crecimiento del cerebro humano, desde la exigua capacidad del Australopithecus hasta la de hoy, 5 o 6 veces superior, se debe en gran medida a la proteína animal. El ser humano ha desarrollado una civilización que exige el despliegue de una cantidad de energía que no pueden proveer los vegetales. Al menos entre los niños y los adolescentes está admitido que es imprescindible la proteína animal y que ésta no tiene un sustituto adecuado. Sin embargo, algo más de la mitad de los animalistas se reclaman veganos, aunque no haya constancia de la fidelidad de su práctica. Hasta estas últimas décadas, la relación entre los humanos y el medio se entendía en los términos expuestos por la Biblia. El hombre, como cúspide de la creación, es el dueño de lo creado y precisamente por eso está encargado de su cuidado. Pero es su administrador, no su dueño absoluto, y por eso no puede disponer de la naturaleza a su antojo, sino con las debidas consideraciones. Tenemos un deber para con los animales y con el medio, nadie lo duda. Ese deber se deriva de la conciencia humana de que nuestra especie es superior a las demás especies existentes por diversas razones. Inteligencia, conciencia de sí misma como individuo y como especie, conciencia de las demás especies, además de sentido de la moralidad y de la justicia. Tal punto de vista es hoy considerado especista, que viene a ser como el racismo del ser humano hacia el resto de los animales. Lo que ahora se afirma, tanto desde el animalismo como desde una parte del conservacionismo, es que el ser humano pertenece a la naturaleza y no está a él. Por tanto, está subordinado a ella y todas sus acciones deben estar sometidas a su mayor gloria. Es una visión que ha desembocado en un posicionamiento humanófobo que ha llegado a afirmar la necesidad de que el ser humano desaparezca en la medida en la que perjudica al medio.
Esto ha dado lugar al surgimiento de actitudes violentas que están dejando de ser tan excepcionales como en el pasado. A finales de mayo de este 2020, un conocido activista vegano antitaurino que estaba en búsqueda y captura en España se prendió fuego a sí mismo tratando de quemar una flota de camiones de matadero en Holanda. No es un hecho aislado. Cada vez se impone más el matonismo entre los radicales animalistas. El director del matadero ha declarado que ha sido amenazado en numerosas ocasiones y que los radicales envían con frecuencia equipos para grabarles, en este caso por el llamado Frente de Liberación Animal. Desde cierto punto de vista, las diferencias entre los radicales del animalismo y del ambientalismo son apreciables. Mientras que los ambientalistas reivindican la defensa del ecosistema en su conjunto, los animalistas lo hacen solo o principalmente sobre los seres conscientes, pero sus actos terroristas les acercan. Entre 1970 y 2005 fueron culpables de más de 1000 actos violentos, entre los que se encuentran 44 asaltos armados, 55 atentados con explosivos y 3 asesinatos solo en los Estados Unidos. En el conjunto del mundo suman unas 6000 acciones criminales. Atacan, a veces con extrema violencia, a propietarios de protectoras de animales que sacrifican animales peligrosos, a quienes venden pieles o a asociaciones de cazadores. Naturalmente, no es el veganismo en sí lo que produce esta violencia, pero sí la pretensión de imponer a los demás lo que uno estima bueno para sí, algo cada vez más presente en el discurso vegano. El mero hecho de que una madre sea vegana puede ser mortal para un bebé, como varios casos han demostrado. Cuando uno se mete en estos temas y tiene a alguien como quien le vamos a presentar ahora delante, pues los tiene que abordar con un cierto cuidado. Tenemos a don Alex Laxheim esta noche con nosotros. Muy bienvenido. Bien hallado. Sabemos que este tema es complicado, peliagudo, es un tema transversal en gran medida que afecta a gente de un lado, del otro, del medio. Y, en fin, intentamos hacerlo con el mayor apego al respeto y a la verdad también, ¿no? Y empezamos diciendo que vamos a distinguir animalistas y ecologistas. Sí, son cosas que los periodistas confunden muchas veces y, claro, la ciudadanía también, lógicamente, porque el periodista es el que le transmite toda la información. Quienes aparecen en la historia primero, siendo justos, son los vegetarianos, digamos, y los animalistas, van unidos, o sea, veganos y animalistas son prácticamente, no pueden vivir unos sin los otros. Pero desde que aparecen estaban como soterrados, digamos que eran estas sociedades protectoras de animales y plantas, llenas de señoras viudas y de que cuidaban gatitos y tal. Siempre han sido una imagen muy bucólica y muy... que no tenía mucha importancia social. El despegue ha sido ahora, con las redes sociales, etcétera. Pero los que entran en la historia de verdad, como caballo, elefante en cacharrería, son los ecologistas. El ecologista es un político, hay que tener en cuenta que no es un científico. El científico es el ecólogo, que es un doctor en ecología, un tío que sabe, es un científico. El ecologista es un aficionado a la naturaleza que vende un ideario político basado en la conservación de la naturaleza, con el objeto de vivir de subvenciones públicas, tener cuota de poder y poder implantar sus políticas y cobrar por ello. Es como si dijéramos, oh, estoy enfermo, voy al curandero, que es el aficionado, ¿no? O voy al médico, que es el que sabe. El ecólogo es el que sabe. No se mete en política, aunque lo manipulan. El ecologista es un político, un activista. Luego los demás que se sienten ecologistas y se sienten, digamos, insultados cuando yo digo estas cosas de que son políticos, que chupan del dinero público. No. Es que el que se siente ecologista no es ecologista, está mal dicho, es conservacionista. Ajá. Pero no es un ecologista, el ecologista es un profesional de la política. Y luego aparecen los vegano-animalistas, que como digo van en el mismo paquete. Los vegano-animalistas, a diferencia de los ecologistas, que basan sus idearios en la ciencia ecológica, es decir, que tienen un fundamento y emana todo de la naturaleza, la conservación de la tierra, tal como funciona actualmente, tal como es. El otro no, el otro es un activista que nace del suelo urbano, urbanita, que no ha pisado el campo o no tiene relación con él, desconoce el medio rural, y basa su ideario en fundamentos filosóficos y jurídicos que lo que buscan por encima de todo es hacer que los animales estén al mismo nivel que el hombre y que no sufran. Entonces todo aquel que tiene un sistema nervioso central no tiene que sufrir, la muerte es un tabú. Entonces ellos buscan proteger al individuo, al conejito en concreto o a la gacela en concreta o al pececito para que no sufra. Pero si por hacer eso se desmorona la cadena trófica, eso les da igual.
O sea, el conservar el planeta tal como es no les importa. O sea, unos son conservacionistas, aunque políticos, y los otros son, digamos, unos fanáticos que lo que intentan es imponer su ideario casi por la fuerza, ¿no? Es una especie de proyección de los propios sentimientos, de algún modo. Es decir, salvar al individuo, como has dicho perfectamente, aunque sea a costa de la especie e incluso a costa del ecosistema en su conjunto. A veces, pues en esas proyecciones a las que nos referimos, ha habido casos en la historia, no uno ni dos, sino que ha sido relativamente frecuente en la época contemporánea. Se ha terminado en un lugar con los carnívoros. Yo recuerdo que esto lo explicaba Félix Rodríguez de la Fuente hace muchos años. En Estados Unidos, unos colonos terminaron con los carnívoros, lo que produjo que, claro, los 2 primeros años los herbívoros luciesen muy lustrosos y muy aparentes, pero claro, al tercer año ya estaban todos prácticamente muertos porque la presión sobre el medio que habían ejercido sobre la hierba, sobre la comida, al no haber depredadores, había terminado con el ecosistema. Da gusto tener personas enfrente tan ilustradas como el director de este programa. Eso lo conoce muy poca gente, ¿eh? Efectivamente, Félix en los años 70 ponía como ejemplo la reserva norteamericana de Kaibab, regentada por unos frailes, que veían cómo los linces se comían a los conejos y cómo los lobos se comían a los alces y que esto era una cosa inconcebible, mucho dolor, y entonces contrataron a tramperos, a cazadores, voy a hacer el cuento corto, que el tiempo en televisión es oro, y acabaron con todos los depredadores en cuestión de 5 años. No había un lince, no había un lobo, no había un águila, no había nada. Bueno, y los primeros años los herbívoros fueron genial, pero llegó un momento que, claro, la capacidad ganadera por hectárea se saturó y empezaron a acabar con la cubierta vegetal. Cuando ya empezó a no haber alimento, pues empezaron las enfermedades, la sarna, otras enfermedades, acabaron muriendo de inanición todos aquellos ciervos, todos aquellos animales, y además habían acabado con todo lo que eran bosques norteños del Gran Norte, acabó siendo un desierto, porque habían pelado las cortezas de los árboles, igual que pasa en África con los elefantes, que es un tabú decirlo, pero es cierto, es decir, el elefante es el animal más destructivo que hay, acaba con la hoja, con la rama, con la corteza, y luego tumba el tronco y ahí empieza la desertización. Donde hay elefantes nunca hay bosque. Claro. También porque se ven obligados a vivir en superficies muy limitadas, ¿no? Ha pasado ahora en el norte de Botsuana, lo de Chobe, ¿no? Y ese doble parque que es Chobe Juan en Zimbabue, y han aparecido 300 y pico elefantes muertos. No se sabe muy bien. No se sabe muy bien. Han mandado a analizar, lleva el gobierno diciendo que ha cogido tejidos, que como le ha pillado el COVID-19 no había podido hacer la cosa bien, y que no han dicho qué laboratorios, pero que han mandado a analizar a los laboratorios a ver cuál es la causa. Hablan del anthrax, pero alguien ha dicho por ahí que lo descartan. Yo no lo descarto. O sea, una matanza así, una mortandad así, solamente puede ser producto de que o se han envenenado las aguas o hay veneno en la tierra, que es el carbunco, el anthrax, ¿no? Ya hay precedente con búfalos. Este tipo de visiones que hay sobre la ecología, sobre el ambiente y sobre los animales, yo me ceñiría más a los animales, en este caso concreto, tiene que ver con la condición de una civilización urbanita que ante, digamos, la separación con el medio natural no es que sobrevalore en la práctica, sino en el mundo de las ideas, como bien decías antes, a los animales y los llega a humanizar. Pasa un poco, entiendo, con la sobrevaloración, y entiéndase la expresión de sobrevaloración que se hace teóricamente de los niños cuando menos niños tenemos. Yo diría sobreprotección, mejor que sobrevaloración. Esa sobreprotección que se produce en los dos casos, al animal o al niño. Y no estoy comparando al animal ni al niño, estoy comparando las actitudes de sobreprotección porque son bienes escasos. Sí, al respecto de esto de los niños, decirte que aquí nosotros, bueno, valoramos, como todo el mundo, valoramos las cosas cuando no las tenemos. Aquí nos faltan niños propios. No tenemos niños propios y entonces los echamos de menos. Pero en vez de, digamos, fomentar o proteger a las familias para que tengan esos niños propios, pues se prefiere importarlos de fuera de nuestra cultura. Y claro, pues, va a haber niños, pero no van a ser nuestros, van a ser de otros, está claro. Entonces, dentro del movimiento vegano animalista, el EVA, el acrónimo es Eco Vegano Animalista, porque los ecologistas hipócritamente se han apuntado al carro del vegano animalismo, que ahora tiene mucho tirón. Claro.
porque han perdido fuelle ellos. El mensaje político suyo, como todos los partidos generalistas han adoptado el mensaje verde, claro, pues ellos ya se han quedado sin contenidos. Entonces ahora están apuntados al carro y aunque son como el agua y el aceite, puesto que unos defienden el medio y otros defienden solo al individuo, o sea, son polos opuestos, pero ahí están apuntados al carro a ver si chupan y consiguen algo, ¿no? Bueno, pues dentro del movimiento vegano animalista existen los antinatalistas que consideran a la especie humana como un cáncer para el planeta Tierra y que lo mejor que podría pasar es que el hombre desapareciera de este mundo para que el planeta pudiera vivir sin humanos. Estas teorías ya las explicaba el filósofo, uno de los gurús del ecologismo en los años 70, aunque ahora los ecologistas reniegan de él porque ha muerto este año, en abril, Carlo Pentti-Linkola, un finlandés que decía perfectamente que el planeta estaría mejor sin humanos y defendía que había que reducir la población de personas, incluso asesinándolas. Y que la humanidad, la sociedad, debería retroceder a la Edad Media y vivir en un estado autoritario en el que el gobierno solamente les permitiera vivir del medio, ¿no? Digamos, e incluso tener tecnología militar para poder defenderse de otras sociedades que no fueran ambientalistas. O sea, era acabar con el ser humano, este mensaje, o sea, esto daría para mucho. Estos principios fundamentales del ecologismo de los años 70, luego los ecologistas vieron que eso no se podía mantener, que eso era un ecofascismo y tal, y entonces pues lo fueron apartando a este hombre Pentti-Linkola, como digo, ha muerto hace unos meses, ¿no? de viejo, ¿no? Pero seguía diciendo lo mismo. Bueno, se está imponiendo en el discurso, digamos, de este tipo de movimientos, un rechazo a dos instituciones que yo creo que han hecho muchísimo por el conocimiento y el amor a los animales, lo que no quita que eventualmente se pueda haber producido alguna barbaridad, por supuesto, como en cualquier otro caso que son, el circo y el zoo. Eso es... verás, los circos y los zoos han sido uno de los objetivos del vegano-animalismo por una razón. Mira, nosotros vivimos en grandes ciudades, el campo cada día está más despoblado, entonces está esa España vaciada. Estos movimientos que buscan imponer su ideario prohibicionista, estalinista, no hay más que leerse la Ley Cero del PACMA, un partido que no tiene influencia de ningún tipo ni representación parlamentaria y que hace unos días salía su presidenta diciendo que, oye, que los demás partidos que no le hacen caso, que ellos tienen presentada su ley cero y nadie les da ni bola. Pero ¿cómo te van a dar bola si tú no tienes peso político de nada? Bueno, pues se echaba las manos a la cabeza porque la Dirección General de Derechos Animales se había reunido con el colectivo cinegético para acercar posturas y se echaban las manos a la cabeza. Bueno, pues estos movimientos saben muy bien que la gente vive mayoritariamente en las ciudades, que es donde está el grueso del censo electoral. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ellos, camino lento, como decía Gramsci, poco a poco vamos a dejar pasar. La primera generación ya está perdida, pero la segunda la podemos ir adoctrinando y la tercera también. Es curioso que los medios que constantemente bombardean, la mayoría de los medios generalistas comprados, ¿no? Estómagos agradecidos, bombardean todas las semanas con un articulito sobre las bondades de la dieta vegana, sobre el calentamiento del Ártico, sobre un montón de cosas todas las semanas, en los diarios de aquí, de allá, cadenas de televisión, emisoras de radio, etcétera. Y ellos saben que poco a poco esos niños pueden ser adoctrinados y pueden, aunque no tienen contacto con la naturaleza ni con el medio rural, pero pueden ser adoctrinados en lo que es esa mentira del medio rural. Pero claro, el objetivo final de estos movimientos es implantar el veganismo, pero eso no te lo pueden vender de entrada. Claro. Porque no, si le dices a la gente, no, es que en Navidad no se va a poder usted comer unos langostinos, dirá, hombre, no, ahí no. O una lonchita de pata negra, o no, hasta ahí podíamos llegar. Entonces, ¿qué ocurre? Que empiezan por lo fácil. ¿Cuál es el eslabón débil de este asunto? Los toros, los circos, los zoos, y luego después también la caza y la pesca,
Es decir, aquel mensaje que se pueda vender más fácilmente como un supuesto maltrato del animal, porque aquí la clave de bóveda es la relación siempre tradicional y normal del hombre para con los animales. Con la agricultura no se meten, pero con el ganadero sí, le insultan, le llaman ganaduros. Si el lobo le come las ovejas, dicen que está mintiendo, que las vacas las ha matado él, que es un chupasubvenciones, o sea, de todo. Así funciona. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que estos colectivos minoritarios, los circos no son una gran industria como la automoción o el turismo, pues al final, si tienen la mala suerte de caer en un ayuntamiento donde el alcalde no está a favor del circo, porque tiene estas ideas animalistas y veganas, de izquierda, de falsa izquierda, porque es que lo de hoy ya ni siquiera es izquierda, yo lo digo muchas veces, no tiene derecho a llamarse izquierda siquiera, bueno, pues le vetan el poder poner la carpa allí. Y la campaña contra los circos, contra todo el mundo la oye, que si maltratan a los animales, que si... Los circos hoy en día tienen unos controles que no los tienen ni los zoos, controles triplemente veterinarios, de administración, de aduanas, de Seprona. Los animales de los circos viven mejor que los propios artistas. Primeramente porque ya no se capturan elefantes, ni jirafas, ni hipopótamos en las selvas, ni en las sabanas. Crían en cautividad desde hace decenas de años. Pero esto no te lo mandan en el mensaje. La gente esto no lo sabe. El mensaje que llega es que lo están maltratando con una cadena, con un palo, con un lo que sea, para tal. Ya no se hacen ejercicios antinaturales. O sea, en España los circos tradicionales que quedan, el animal corre del punto A al punto B, o salta, o vuela, y lo mismo que hace en el campo, ni más ni menos. Es su ejercicio natural. Los elefantes en la selva se ponen en dos manos para ramonear con la trompa las acacias. Es algo natural en el animal. Claro. Bueno, pues la campaña es tan grande que ya han conseguido que mucha gente les vete y que haya comunidades que hayan legislado en contra de esta industria y bueno, y con los zoos pasa lo mismo. Las campañas contra los zoos son tremendas. Hay que recordar, yo quiero decir aquí, que los zoos son reservorios biológicos. Los zoos cuentan en su haber con éxitos como haber salvado al bisonte europeo, que hoy en día está colonizando el norte de Europa. En España tenemos bisontes europeos ya. Ha salvado al cóndor de California, quedaban 15 ejemplares de cóndor de California, y el Zoo de San Diego lideró un programa para reproducir, capturar esos 15 cóndores y criarlos en cautividad y luego liberarlos. Y hoy en día los cóndores de California vuelan por Estados Unidos gracias a los zoológicos, el caballo de Przewalski, un montón de animales que se hubieran extinguido, el lobo gris mexicano, o sea, un montón de animales. Tendremos ocasión de hablar más tranquilamente de los aspectos que hacen a los zoos, a los circos, a la caza y a los toros, porque es un aspecto muy específico. Nos tenemos que ir a publicidad ahora. Nos quedan, de esta primera parte, tal y como estaba planteada, nos queda todavía algún tema que tocar. Entraremos en la segunda con un vídeo para, bueno, cambiar un poquito de tema, pero vamos a incluir también todos estos asuntos que tienen que ver con el veganismo, porque me parecen particularmente importantes. Volvemos enseguida. Bueno, tenemos hemeroteca antes de irnos a publicidad. Vamos a ver brevemente en qué consiste la hemeroteca de hoy, que es en que Bill Gates financia la hamburguesa vegana que quiere conquistar España tras vender 75 millones de unidades en todo el mundo. Y uno se pregunta inocentemente por qué siempre aparecen los mismos personajes que conectan las mismas causas. Obviamente Bill Gates no hace esto como negocio, no lo necesita. ¿Es que tiene algo que ver el veganismo con la obsesión de Gates por el control de la población y el cambio climático? No lo decimos nosotros, lo publica La Sexta, que de esto y de otras cosas relacionadas con Gates, con Soros y con los magnates globalistas, La Sexta sabe mucho, pero que mucho. Ahora sí, nos vamos a publicidad. Bueno, de vuelta de publicidad, como les decíamos, vamos a contarles cómo nació el movimiento conservacionista internacional y cómo se formó también ideológicamente casi desde el principio. Aunque pueden rastrearse antecedentes previos, el movimiento ecologista nace a principios de los años 60. Parte de la base de que el ser humano produce un impacto negativo en el medio ambiente por causa del desarrollo y de su intento de dominio de la naturaleza.
Dos acontecimientos pueden situarse en su origen: la fundación del World Wildlife Fund y el libro de Rachel Carson, Primavera Silenciosa. Carson tuvo un enorme impacto con su obra, con que explicó desde el punto de vista de una bióloga el deterioro que se estaba produciendo en el mundo por causa de la contaminación y los pesticidas, así como la interacción de la naturaleza en todo el planeta. Unos años después, en 1968, Paul Ehrlich publicó La bomba demográfica, una tesis neomalthusiana cuyas previsiones resultaron enteramente fallidas, pero que ligaron la creciente preocupación por el medio ambiente con el control de la población. Desde muy temprano, el movimiento iniciado no se limitó a las cuestiones propias, sino que se sumó a las corrientes pacifistas, de derechos humanos o animales, antinucleares o de protesta contra la pobreza, surgiendo algunas corrientes como el ecosocialismo o el ecofeminismo. A comienzos de los años 60, el príncipe Bernardo de Holanda fundó el World Wildlife Fund, en el que estuvo involucrada la familia Rockefeller. Dirigió la organización hasta que tuvo que salir por un escándalo de soborno. Bernardo había sido también el fundador del Club Bilderberg en 1954, y como en el caso del famoso Club Mundialista, el príncipe se rodeó de personalidades de gran relevancia, desde el duque de Edimburgo hasta Julian Huxley. El Foro Mundial para la Conservación de la Naturaleza cuenta con apoyos como los del Banco Mundial, abundantes partidas presupuestarias de los gobiernos de Washington y Londres y el apoyo de una larga lista de magnates internacionales. Detrás está también la Royal Dutch Shell, una potente multinacional petrolera holandesa que también financió la creación del Club de Roma en 1968, un conocido organismo neomalthusiano de apocalípticas predicciones. Ese mismo año nace en España ADENA, que de la mano de Félix Rodríguez de la Fuente consiguió notables éxitos de carácter medioambiental y que fue clave para desarrollar una conciencia de respeto al medio en la población durante los años 70. Poca duda había a esas alturas de la deriva ideológica del ecologismo, pero el surgimiento de Greenpeace terminó por decantar este asunto. A Greenpeace se le ha acusado de estar financiada por la Standard Oil Company, una poderosa petrolera que se encuentra entre las compañías más contaminantes del planeta. En los años 70, el ecologismo se radicalizó. A España, como a todos los países de Europa occidental, comenzaron a llegar las teorías y las organizaciones antinucleares basadas en gran parte en el material ecologista. El movimiento antinuclear obedecía a una serie de intereses, algunos exclusivamente nacionales como los de Francia, que era la gran productora de energía nuclear en Europa, y otros de orden ideológico o estratégico como los del Bloque del Este, que impulsó estas organizaciones. Lo cual parece lógico, ya que los occidentales aventajaban en este terreno a los países del socialismo real. Entre los promotores de la limitación a la energía nuclear en nuestra parte del mundo se encuentra Greenpeace. Don Alex, hay un vínculo entre ecologismo y control de población. Sí, hay un supuesto conflicto hombre-naturaleza, no solo hombre-animal, sino hombre-medio ambiente, y estos mesías intentan solucionar ese conflicto, efectivamente, con teorías malthusianas, ¿no?, de que hay muchas personas. La verdad es que el planeta está preparado para que vivan muchos miles de millones de personas más. No sé cuándo tocaremos techo, pudiéramos decir, cuándo la hectárea, la carga no ganadera, sino la carga humana por hectárea supera los recursos, ¿no? Supera los recursos. Pero ahí no hemos llegado. O sea, esto son teorías apocalípticas. Lo que espero profundamente, ¿no?, uno lo que querría es que, bueno, cuando eso ocurra, pues hayamos descubierto otro planeta, ¿no?, para poder ir, por si no cabemos aquí, pero no es el caso. Ahora, respecto a la pieza que hemos visto, tengo que decir que si Félix viviera, se moriría de pena de ver en lo que se ha convertido ADENA, lo que se ha convertido el movimiento ecologista. Él tenía unos enemigos en vida y eran los ecologistas. O sea, los ecologistas no tenían cuota de poder porque Félix estaba vivo. Y era el personaje más popular de España después de Franco. Sí. Entonces, ellos no tenían cómo acceder al poder político mientras Félix viviera, ¿no? Son una de las teorías que se esgrimen como que, bueno, pudo no ser un accidente y hubo una mano negra, ¿no?, que propiciara aquello. No se sabe. Yo no creo que fueran los ecologistas, evidentemente, ¿no?, pero desde luego tenía enemigos. Le atacaron en vida, que le acusaban de manipular películas, de maltratar animales, de lucrarse con especies que eran propiedad de todos los españoles porque ya estaban protegidas las aves rapaces en aquellos tiempos, por él, porque él fue el que las protegió. El desarrollo de la cetrería que él recupera
también enfadó muchísimo a los ecologistas. No veas. Él escribió lo que la Biblia del arte cetrero en España, que es El arte de cetrería, ediciones Nauta, 1965. Lo escribe, dice, él declara que es el último libro que él tuvo tiempo de escribir manuscrito por él, no al dictado. Ahí cuenta todo, rescata la cetrería medieval que se había perdido en España totalmente. La cetrería hoy por la UNESCO está reconocida desde el año 2010 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y está protegida, pero es un arte de caza. Es una modalidad cinegética. En vez de usar una escopeta, lo que utilizas es un halcón, un azor, un ave de presa para cazar un conejo, una perdiz, una paloma, etc. Bueno, eso se había perdido. Desde que apareció la pólvora, pues ya la gente dejó los halcones, evidentemente. Él lo recuperó. Él era cazador de escopeta y lo fue hasta el día de su muerte, aunque lo nieguen los ecologistas, ¿eh? Sí. Él tuvo escopetas en su casa hasta el día de su muerte, tuvo perros de caza y cazó. Y cuando salía con los halcones iban amigos suyos con escopeta también, como pasa siempre. Bueno, y además era carnívoro y muy de merluzas, de pincho y de todo lo demás. Aunque respetaba mucho a los vegetarianos, pero era muy carnívoro. Bueno, pues Félix rescata todo aquello como una arte de caza sostenible, natural, que acerca al hombre a la naturaleza. Claro. Es el nexo de unión entre el hombre y la naturaleza, un nexo que se había perdido. Y además muy sacrificado, porque los halcones hay que mantenerlos toda la semana, no es como la escopeta que la guardas en el armero y hasta la semana siguiente. Bien, bueno, pues publica el libro, se le echan todos los ecologistas encima, porque en el libro, en una época en la que aún no estaban ni protegidas las rapaces, cuenta cómo capturarlas, claro, en el campo, en los nidos o al vuelo, con redes. Félix se dio cuenta de que eso era un arma de doble filo y después de la segunda edición de 1970 prohíbe la nueva publicación del libro. Dice, posiblemente me van a atacar mucho. Entonces, él prohíbe que se vuelva a editar. Pero ese libro existe y es una joya, está descatalogado, por supuesto, pero todos los halconeros de este país han aprendido leyendo el arte de cetrería de Félix. Pero le atacan, claro, todos los animales del hombre y la tierra, todos, están adiestrados en una época en la que no existía cómo rodar esas cosas, en la que National Geographic tardaría 10 años en hacer su primer documental. Bueno, Félix hacía estas cosas y las hacía con animales adiestrados, animales que ya estaban protegidos y que Licona le cedía, y él, claro, hacía películas con las cuales se lucraba. Entonces le acusaban de que se estaba lucrando con animales que eran propiedad de todos los españoles, que los maltrataba. La escena de Gala, el águila real llevándose el chivo, dijeron que el águila había muerto, que el águila había... no sé qué, es todo mentira, pues... tuvo mucho, incluso le denunciaron cuando estaba en el Safari Madrid con los animales de televisión haciendo el espectáculo en vivo, El Mundo de Félix, le acusaron también a él de tráfico de animales. O sea, tuvo a los ecologistas encima soplándole en la oreja, en la nuca, toda su vida, toda su vida. Entonces, hoy vería con pena en lo que se ha convertido el movimiento ecologista a día de hoy, porque él en sus tiempos lo veía con buenos ojos. Él decía, bueno, a mis cachorros de lobo les están empezando a salir los dientes. Yeah. Como yo los he criado, están criados a mis pechos, pero ya se me rebelan, me intentan quitar el estatus de líder de la manada, ¿no? Así es. Bueno, Oyadena es el World Wildlife Fund en España. Sí, efectivamente. Que es una institución globalista. Sí. Lo que pasa es que a Félix siempre le asociaron mucho con... Él era amigo de jefes de Estado, de reyes, le asociaron mucho con el anterior régimen. Y entonces, entre eso y que él, por ejemplo, era conservador, pero él apoyaba la opción nuclear. Entonces, eran cosas que la gente entonces lo asociaba mucho a estar, que fuera franquista, digamos, ¿no? Como el Real Madrid. Pues o como ya es una cuestión ideológica, ¿no? Claro, entonces le quisieron desprestigiar de todos los modos posibles. Hoy en día le llevan en las pancartas, o sea, estas escenas que han salido en la Puerta del Sol, las manifestaciones de los lobos y tal, con la pancarta de Félix, hoy tus lobos lloran por ti, no sé qué. Bueno, estos mismos en vida de Félix le apuñalaban por la espalda. O sea, estos mismos, y no se les cae la cara de vergüenza. Entonces, Félix lo vería muy mal. Respecto al tema del nacimiento del ecologismo, tengo que decir que efectivamente en los años 70, o sea, tiene razón la pieza, la ecología nace con Rachel Carson y su Primavera Silenciosa, con Paul Ehrlich, con Aldo Leopold, pero eso es la ecología científica. Ya. No el ecologismo. Pero el ecologismo político viene en los 70 y viene posteriormente con la caída del muro de Berlín, cuando un montón de millones de jóvenes desencantados dicen, ¿a qué me aferro?
y entonces se aferran al ecologismo. Fíjate, esto es una historia que nadie conoce en este país, lo que te voy a contar ahora es una primicia. En los años 70 había una revista de caza que era Trofeo, y ahí escribía un señor que se llamaba Inra de Boroviceni. Que era húngaro. Húngaro, ¿lo recuerdas? Sí. Bueno, pero él trabajaba con un nombre alemán. Sí. Que no recuerdo, un conde von no sé qué. Sí, efectivamente, un seudónimo alemán, von Sí. no sé qué, no me acuerdo ahora del nombre. Bueno, este conde húngaro decía que el comunismo le había robado todo y que tenía que haberse venido aquí obligado en una diáspora de su propio país por culpa de los comunistas, y que venía con una mano delante y otra detrás. Y escribía en Trofeo, alabando las políticas medioambientales de la Europa del Este y echando pestes y mierdas a las políticas ambientales occidentales, cuando todo el mundo sabe que las peores políticas ambientales del planeta entero las ha llevado Rusia a cabo, y el mar de Aral es el exponente absoluto de que un océano interior está absolutamente desecado por las políticas ambientales de la URSS. Sin embargo, este hombre poco a poco fue tomando prestigio a través de su pluma y fundó. Su firma está en las actas fundacionales de los movimientos ecologistas de los años 70, incluida la poderosa CODA, la Coordinadora para la Defensa de las Aves. En el acta fundacional de esa poderosísima institución, que hoy en día está todo englobado en Ecologistas en Acción, digamos, bueno, pues su firma está ahí. Su firma está ahí. Cuando él murió, se preocupó de dejar aquí un buen sustituto. Dejó un buen sustituto que también hace las labores de infiltrado, ¿no? Entonces el movimiento político ecologista irrumpe, no la ecología científica, sino el movimiento político ecologista irrumpe en los años 70, va tomando poder en España. Evidentemente muere Félix, y es cuando ya a través del País, de los periódicos progresistas, de la pluma de Benigno Varillas, que hoy es su biógrafo, el biógrafo de Félix, etcétera, empiezan a escribir sobre estas cosas, y la gente empieza a tomar conciencia con lo de Greenpeace, que si las ballenas, que si las focas, que si lo nuclear, todo esto quedaría para 3 programas, para 3 programas seguidos, todo mentira, todo absolutamente mentira, y ahora la figura de Félix se venera. Pero en aquellos tiempos Félix se oponía a todas estas cosas, absolutamente. Ellos estaban, ya en aquellos tiempos hablaban que si el ozono, que si, ¿te acuerdas del agujero de ozono? Que se iba a destruir el planeta. Luego también estaba todas estas teorías apocalípticas de la energía nuclear, del CO2, ya empezaban a hablar del calentamiento global, el CO2 antropogénico. Y Félix no comulgaba con ninguna de estas cosas, porque Félix era un tío científico, era médico, no era un político. De hecho, nunca se quiso meter en política. Entonces, él decía, no, mejor la energía nuclear que los combustibles fósiles que emanan CO2. O sea, si el problema es el CO2, pues evidentemente es mucho mejor que no haya CO2, y la energía nuclear pues será costosa, pero no emite CO2. Y cosas de estas hicieron que el movimiento ecologista tomara auge después de Félix, pero todos los partidos, como te he comentado antes, fueron adoptando el mensaje verde. Hizo mucho, tampoco todo es malo, ¿no? El movimiento ecologista hizo mucho por la contaminación de las aguas, del aire, tenemos una calidad ambiental mucho mejor. Pero una vez arreglado eso, ¿qué más tenía el partido político verde? ¿Qué más tenía? Entonces, claro, todos los demás partidos generalistas fueron adoptando el mensaje verde, y hoy se encuentran los ecologistas que no tienen que vender. Claro, no tienen mensaje propio singularizado, pero el movimiento ecologista casi desde el principio se echó en manos de la izquierda ideológica. Esa es la realidad. Sí. Es decir, suscribió los mensajes de tipo antinuclear, por ejemplo, todo ese tipo de cosas. No es tan fácil de combinar un mensaje antinuclear con un mensaje ecologista, porque la energía nuclear es muy limpia. Es muy limpia. Sí, es muy limpia. Esas son las contradicciones que tiene el movimiento ecologista, evidentemente. Este movimiento está claro que buscó constantemente el poder, tener cuota de poder, y una vez esa cuota de poder alcanzada, vivir cómodamente de las subvenciones públicas. Mira, te voy a poner un ejemplo. En el tema del lince ibérico, tú no sabes que el lince ibérico es una especie que es un gato, como todos los gatos, cría muy bien. El mayor excedente en los zoos son leones, tigres, monos. Bueno, todos los gatos crían muy bien. ¿Y qué pasaba? Que el lince ibérico no criaba.
no criaba el lince ibérico, puta madre, y millones y millones y millones y millones, y no criaba el lince ibérico. Oye, bueno, resulta que al cabo de los años nos enteramos que es que resulta que el gobierno central tenía todos los machos en cautividad. Te hablo del proyecto de cría en cautividad, no los linces del campo, y la Junta de Andalucía tenía todas las hembras. Y no querían hacer cambio de cromos. Madre mía. No querían, sí, esto es así. Hasta nos en van eso, a crucificar. Hasta en eso ha triunfado el Estado de las Autonomías. Sí, sí, nos van a crucificar por esto que estoy diciendo en tu programa, Fernando, pero es así. Entonces resulta que cuando ya cogen el programa de cría en cautividad, los ecologistas, con una veterinaria traída de Estados Unidos que es española, empiezan a criar los linces. Cuando juntan machos y hembras, empiezan a criar los linces ibéricos, ¿verdad? y ahora se están repoblando y ahora el lince ha salido. ¿Y qué ocurre? Que el lince ibérico, que era un animal que estaba en peligro crítico de extinción por la UICN, que es la mayor institución conservacionista mundial, ahora le han bajado el estatus de en peligro crítico a solamente en peligro. Se han echado los ecologistas las manos a la cabeza porque dicen, no, es que si nos quitáis el estatus, nos quitan los millones del proyecto LIFE. Claro, entonces, por eso ahora están con los lobos, porque la teta del lince se les está acabando y entonces hay que chupar de la teta del lobo. Pero todo esto funciona, los ecologistas funcionan por dinero. No, o sea, al final de cuentas funcionan por dinero. Y entonces, si el lince deja de dar dinero, ahora el lobo. Así, esa es la base. O sea, han hecho cosas buenas, pero han hecho cosas muy malas y las siguen haciendo. Esta cuestión de las denuncias, el hecho de que las subvenciones y el dinero que se recibe, incluso de fuera de España, tenga que ver con los fenómenos que se denuncian, es una cuestión muy curiosa en el tema del ecologismo y en el tema también, por ejemplo, de las denuncias por violencia de género, etcétera. Porque claro, cuando dependemos, cuando la subvención depende de la cantidad de, pues entonces esto aumenta por sí mismo de una manera prácticamente mágica. Nos iríamos ya casi al pensamiento mágico. Sí. Don Alex, la verdad es que estamos ya prácticamente fuera de tiempo. A mí se me ha pasado absolutamente volando. Solamente dejamos apuntados, bueno, que nos quedan algunos temas interesantísimos, como es el del veganismo, que tenemos que tratarlo despacito. Un tema también que anda rondando por ahí, que es el de las grandes corporaciones ecologistas que viven de lo que viven, esa paz que es verde y todas estas cosas. Esto que ha dicho la pieza del WWF, bueno, el WWF, lo digo como caramelito adelanto del programa que podamos hacer al respecto, hoy en día se está dedicando a matar indígenas, a asesinar indígenas, a sacar indígenas de sus territorios ancestrales, para que no interfieran o no molesten a los turistas que van a ver los animales que viven allí. El pueblo indio, donde se desarrolla la historia de Kipling del libro de la selva, ha sido expulsado de sus tierras por el WWF, en connivencia con los guardas indios, para que los turistas puedan ver tigres cómodamente desde sus coches. Pues me deja usted helado, lo digo de verdad, pero hablaremos de ello, tenga la absoluta seguridad. Bueno, con que ustedes se lo hayan pasado la mitad de bien que me lo he pasado yo, sinceramente se lo digo, habrán tenido un francamente buen programa. Volveremos con don Alex cuando él quiera, espero que sea pronto, para que estas cosas no se les olviden ni a ustedes ni a mí, que también tengo que hacer mi esfuerzo para meterme en este asunto, aunque la verdad es que, si les digo la verdad, me apasiona, lo que pasa es que soy un simple aficionado. Don Alex, muchísimas gracias. A ti, Fernando. Esperamos contar con usted la semana que viene, para retomar y para rematar el asunto. Y nos vamos ya hoy con la frase del día, que dice, ¿cómo sigue? Lo malo de despertar antes que el resto es que no quieren que hagas ruido y tienes que desayunar a solas, a veces incluso estar solo hasta comer. Pero la gente tarde o temprano se levanta. Pablo Castro. Muchas gracias, Pablo, por cierto. Muy buenas noches.